Bueno, lo que vamos a continuar entonces ahora es calculando, por supuesto, los momentos de segundo orden, y ahora lo vamos a calcular con respecto a ejes de un mismo origen, porque lo que habíamos era que teníamos ejes, a ver, acá si lo podemos... Lo que habíamos visto acá era que teníamos ejes de diferente origen, ¿sí? En este caso lo considerábamos entonces con respecto a los ejes X e Y los ejes baricéntricos, ¿sí? Entonces podíamos deducir el teorema de Steiner que luego podíamos llevarlo a cuando lo vamos a este teorema de Steiner, en el caso de que teníamos dos ejes que tenían diferente origen, entonces podíamos calcularlo con respecto a eso. Lo que vamos ahora, para continuar, es calcular, pero con respecto a, lo vamos a ver acá, que tenemos dos ejes X e Y, ¿sí? Donde tenemos un elemento diferencial. Este elemento diferencial se encuentra a una distancia X del eje Y y a una distancia Y del eje X, ¿sí? Y lo que nosotros acá tenemos es lo que habíamos visto hasta ahora. Decíamos que el diferencial del momento de inercia con respecto a X era igual a Y al cuadrado por el diferencial de F. Lo mismo el diferencial de Y, que era igual a X al cuadrado por el diferencial de F, perdón, y el momento centrífugo, el diferencial del momento centrífugo era igual a X por Y por el diferencial de F. Bueno, si nosotros integrábamos eso como lo habíamos hecho, nos quedaba que el momento de inercia con respecto a X era igual a la integral. Lo mismo el momento de inercia con respecto a Y y con respecto al momento centrífugo XY. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto y que nosotros teníamos respecto a dos ejes ortogonales, ¿sí? X e Y, que se cruzaban en el punto O, en el origen O. ¿Qué pasa si miramos estos ejes, ¿sí? Un ángulo, ¿sí? Si giramos estos ejes, un ángulo, bueno, el ángulo lo podemos llamar ángulo alfa, estos ejes también van a ser ortogonales, de modo que van a ocupar la oposición X', Y', ¿sí? Por lo tanto, nosotros partíamos de estos ejes Y X y ahora los giramos un ángulo alfa. Por lo tanto, vamos a tener un eje X', Y' y X', ¿sí? Bueno, y ahora vamos a empezar a analizar qué va a resultar de esto. Si tenemos dos ejes ortogonales, X', Y', lo que vamos a tener va a ser lo mismo que teníamos acá, ¿sí? Donde vamos a tener J, X' igual a la integral del cuadrado por diferencial de F, vamos a tener un J, Y' igual a la integral de X cuadrado por diferencial de F, y vamos a tener un J, X', Y' igual a la integral de X', Y' por df. Eso es lo que vamos a tener, ¿sí? Bueno, lo que tendremos que ver entonces es, acá vamos a tener entonces Y', X', X', Y', lo que tenemos que ver es cuánto va a valer este Y', X', en esta nueva posición de esos ejes, ¿sí? Bueno, podemos decir entonces, ¿sí? Que si nosotros giramos un ángulo alfa, lo que vamos a tener que si teníamos que esta era la distancia Y, ahora la nueva distancia del elemento diferencial, por supuesto, que vamos a tener va a ser esta distancia Y', ¿sí? Lo mismo con respecto a X.
la distancia que teníamos con respecto del elemento diferencial con respecto a y era de x, y ahora la nueva distancia con eje corrido, el ángulo alfa, va a ser x'. Lo que tenemos que saber entonces, cuánto va a valer x' y cuánto va a valer y'. Bueno, lo que tenemos entonces es un ángulo que forman entre x, x' y entre y y', ¿sí? Que es el mismo ángulo alfa que corrimos o que nosotros movimos esos ejes, ¿sí? Por lo tanto, vamos a poder decir entonces que el coseno, si nos pone en este ángulo, vamos a poder decir que el coseno de alfa va a ser igual a y' sobre y. ¿Sí? Bueno, como el coseno de alfa es igual a y' sobre y, por lo tanto, y' va a ser igual a y coseno de alfa. ¿Sí? Pero resulta de que y' es esto y es todo, ahí es esta parte que nos está quedando acá, ¿sí? Y esta parte que nos queda acá es el seno, si lo tomamos acá, si lo podemos mirar, esta distancia es el seno de alfa. El seno de alfa va a ser igual a ¿qué? A x, si acá, si esta distancia es acá, es x' sobre x. Por lo tanto, me queda que y' va a ser igual a y por el coseno de alfa, que habíamos sacado acá, menos esta partecita de acá, que es x por el seno de alfa. ¿Sí? Bien. Pude sacar entonces cuánto vale y'. De la misma forma, vamos a determinar cuánto vale x'. En este caso, decimos que el coseno de alfa, acá el coseno de alfa, va a ser igual a x, x', por me anda mal el mouse, a x' sobre x. Por lo tanto, x' va a ser igual a x por el coseno de alfa. Pero resulta de que x' de esto, ¿sí? Más esto, es decir, que tenemos esta distancia. Por lo tanto, le tendremos que sumar esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? Bueno, esa distancia la podemos considerar como el seno de alfa, y el seno de alfa, que sería lo de acá, es igual a y' sobre y. Por lo tanto, x', que es todo esto, va a ser igual a x por el coseno de alfa, que lo tendré hasta acá, ¿sí? Más esta parte que será y por el seno de alfa, ¿sí? Bueno, entonces ya determiné cuánto vale esta distancia x' y cuánto vale esta distancia y'. Si yo a esto lo elevo al cuadrado, tendré que elevar estos dos términos al cuadrado, en este caso como una diferencia de cuadrados, y en este caso como una suma de cuadrados, ¿sí? Entonces, si hago esto, podré decir que y' al cuadrado va a ser igual a, como esto es una diferencia de cuadrado, tendré que es igual a y al cuadrado por el coseno al cuadrado de alfa, ¿sí? Que es lo que tengo acá,
menos 2 veces y por x por el coseno de alfa por el seno de alfa, que es lo que acá, más x al cuadrado seno de alfa al cuadrado, que es lo que tengo acá. ¿Está? Acá tengo entonces una diferencia de cuadrado. Si lo hago con x', si x' lo elevo al cuadrado, voy a tener entonces estos dos términos elevado al cuadrado, y por lo tanto esto va a ser x cuadrado coseno de alfa al cuadrado, que es el término que tengo acá, más 2 veces x por y por el coseno por el seno, que es el término que tengo acá, más x al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa, que es lo que tengo acá. Bueno, y ahora tengo que multiplicar para poder ubicarlo en lo que tenía acá en el momento centrífugo. Diré entonces que tendré que multiplicar x por y. Si multiplico x por y, entonces tendré x coseno de alfa por y coseno de alfa. Por lo tanto, me quedará x y coseno al cuadrado de alfa. Luego multiplicaré x coseno de alfa por menos x seno de alfa. Entonces acá tendré menos x cuadrado por seno por coseno. Lo tengo acá. Menos x cuadrado coseno por el seno. Haré este término ahora. Entonces, y seno de alfa por y coseno de alfa me queda y al cuadrado por seno por coseno. Y al cuadrado por coseno. Y por último me quedará esta expresión de y seno de alfa por menos x de alfa me va a quedar menos y por x seno al cuadrado de alfa, que es lo que tengo acá. Bueno, si reagrupamos un poco lo que hemos tenido, lo que hemos calculado acá, lo que hemos sacado acá, nos queda entonces que x por y, x' por y' es igual a y al cuadrado coseno de alfa menos x al cuadrado coseno de alfa, x al cuadrado coseno de alfa seno de alfa, más, y sacamos factor común de lo que tenemos acá y de lo que tenemos acá, que será xy. Por lo tanto, si hacemos más xy, factor común de coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa, que es lo que habíamos hecho. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, podemos entonces ahora... Espérenme. Bueno, podemos entonces ahora llevar estas expresiones y' al cuadrado, x' al cuadrado y x' y', lo podemos llevar a lo que habíamos sacado, lo que habíamos dicho, de jx', y jxy'. Si lo llevamos, entonces, vamos a sustituir lo que calculamos y nos queda entonces que jx' es igual a la integral de y al cuadrado por el coseno al cuadrado de alfa, por el diferencial de f, más la integral de x al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa. Fíjense que lo que estoy poniendo es esto, estoy integrando cada uno de estos términos y por supuesto multiplicándolo por el diferencial de f, ¿sí? Menos, nos había dado que en x,
acá, menos 2x por y por el coseno de alfa por el seno de alfa, y lo mismo con y, lo calculábamos con y lo mismo hacíamos con el j', ¿sí? Bueno, hasta acá entonces lo que hicimos fue reemplazar, y lo que vamos a hacer ahora es considerar, para achicar toda esta fórmula que está en base al coseno y al seno, vamos a decir que 2 coseno de alfa por el seno de alfa, ¿sí? Esto es por trigonometría, 2 por coseno de alfa por el seno de alfa es igual al seno de 2 alfa, ¿sí? Por lo tanto, que podemos reemplazar acá y nos quedaría menos la integral de x por y por el seno de 2 alfa por el diferencial de f. Lo podemos poner acá, 2 coseno de 2 alfa por el seno de alfa, lo reemplazamos por el seno de 2 alfa, y en este caso, lo que tenemos acá es que el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de alfa lo podemos reemplazar por el coseno de 2 alfa, ¿sí? Por lo que me va a quedar entonces que el jx es igual a el jx, si ustedes se fijan, lo que tenemos acá, esto es y al cuadrado por el diferencial de f, era el j, el momento de inercia con respecto a x. Y x al cuadrado por diferencial de f es el momento de inercia respecto al eje y. Y x por y por el diferencial de f es el momento centrífugo, ¿sí? Entonces, si lo reemplazamos acá, nos queda que el momento de inercia con respecto a un eje x' va a ser igual al momento de inercia con respecto al eje x por el coseno al cuadrado del ángulo, más el momento de inercia con respecto al eje y por el seno al cuadrado del ángulo, menos el momento centrífugo por el seno de 2 alfa. Si hacemos lo mismo con el eje, en el momento centrífugo con respecto a y', nos va a quedar, si lo reemplazamos, ¿sí? nos va a quedar de esta forma, como ji por el coseno al cuadrado de alfa, más el jx por el seno al cuadrado de alfa, más el jxy, que es el momento centrífugo, por el seno de alfa. Y si lo hacemos con respecto al momento centrífugo, nos va a quedar entonces que, bueno, lo que teníamos acá es, lo que nos va a quedar acá es el jx por el seno de alfa, coseno de alfa, menos el ji por el seno de alfa por el coseno de alfa, más el jxy por el seno por el coseno de 2 alfa, ¿sí? Bueno, si nosotros sacamos factor común, nos va a quedar entonces que acá sacamos factor común, coseno de alfa, seno de alfa, que esto era igual que coseno de alfa, seno de alfa, que 2 seno de alfa, coseno de alfa era igual a 2 alfa. Acá nos está faltando el 2, por lo tanto lo que hacemos es multiplicar y dividir por 2, ¿sí? Al hacer eso, entonces, esta expresión nos quedaría como 2 coseno de alfa, seno de alfa, y acá lo mismo, 2 coseno de alfa, seno de alfa, y entonces ya a eso lo podríamos reemplazar por lo que tenemos acá, que es el seno de 2 alfa. Al hacer eso, por supuesto, me queda que el jx
va a estar dividido en 2 y el JI va a estar dividido en 2. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, si sacamos entonces factor común, como decíamos recién, nos queda que es igual a 1/2 el JX' y prima es igual a 1/2 de el JX menos el JI por el seno de 2 alfa más el JXI por el coseno de 2 alfa. Bien, estas expresiones, fíjense que en realidad lo que tenemos, estas expresiones están dependiendo de un ángulo que nosotros llamamos ángulo alfa, ¿sí? Lo que nos está diciendo que nos dan el momento de segundo orden de la superficie respecto a dos ejes X' y prima, por supuesto estos ejes tienen que ser ortogonales, en función de los ejes que nosotros habíamos tenido, que eran los ejes X e Y, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos sacando? Quiere decir que el JX' y prima de estos dos ejes que nosotros acabamos de calcular van a estar en función de los ejes X e Y, ¿sí? Además, estamos viendo que estas expresiones dependen o son función del ángulo alfa. Quiere decir que si nosotros variamos este ángulo alfa, vamos a tener diferentes momentos de segundo orden, ¿sí? Vamos a poder ir calculando de acuerdo al ángulo que tengamos, vamos a poder calcular los diferentes momentos de segundo orden, ¿sí? Y serán infinitos momentos de segundo orden, por supuesto que tienen que pasar por el eje, por el eje coordenado, ¿sí? Por O. Los momentos de inercia, ¿se acuerdan que habíamos visto que los momentos de inercia siempre son positivos, ¿sí? Y además, estos momentos no pueden ser cero, ¿se acuerdan? Esto lo habíamos visto la semana pasada. Los momentos de inercia siempre van a ser positivos y nunca pueden anularse. Estos momentos de inercia, de acuerdo al ángulo que le corresponda, ¿sí? Que ya vamos a ver, de acuerdo al ángulo que le corresponda, podrán tener un valor máximo y un valor mínimo, ¿sí? Es decir, puedo tener infinitos valores de acuerdo a los infinitos ángulos que yo pueda calcular, pero en un determinado ángulo van a tener un valor máximo y un valor mínimo, ¿sí? ¿Cómo voy a determinar ese ángulo? Bueno, ya vamos a ver cómo se determina esto. El momento centrífugo pueden ser positivos, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Pueden ser positivos, pueden ser negativos o pueden tener valores nulos, ¿sí? Pueden ser positivos, negativos o pueden tener valores nulos. Acá hay algo. Pares de eje. Si vemos entonces los pares de eje para los cuales el momento centrífugo se anula, se denominan ejes principales. Es decir, que cuando el momento centrífugo sea igual a 0, lo que vamos a tener momentos de inercia máximo y mínimo. Después ya veremos cuál es máximo y cuál es mínimo, ¿sí? Pero estos momentos de inercia
máximos y mínimos van a ser únicamente cuando el momento centrífugo sea igual a 0, ¿sí? Bueno, a eso se le llaman, cuando tengamos estos momentos de inercia máximo y mínimo, se le llaman ejes principales de inercia. Bueno, ¿cómo terminar entonces los ejes principales de inercia? Habíamos dicho que se calculaban con el par de ejes conjugados ortogonales, ¿sí? Y habíamos dicho que para dicho par de ejes ortogonales, los momentos de inercia alcanzan valores máximos y mínimos. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que yo tengo el momento de inercia respecto a X y el momento de inercia con respecto a Y, ¿sí? En dos ejes X e Y, ¿sí? Y si muevo esta sección, la giro un determinado ángulo, ¿sí? Voy a obtener los ejes principales, es decir, voy a obtener que que el momento centrífugo va a ser igual a 0 y por lo tanto los ejes van a ser los ejes X' y Y' serán los ejes principales. ¿Cómo hacemos esto? Porque evidentemente no podemos ir tomando diferentes ángulos para ver en dónde se anula el momento centrífugo. Entonces, tendremos que considerar de otra forma para poder sacarlo. Si decimos entonces, por lo que habíamos visto, que el momento, el Jx', ¿sí? Que el momento de inercia con respecto al X', es igual al Jx por el coseno al cuadrado del ángulo, más el Ji por el seno al cuadrado del ángulo, menos el Jxy por el seno de 2 veces el ángulo, nos da el valor del Jx' en función, por supuesto, del ángulo. Hemos visto hasta recién. La función Jx pasará por un máximo, que es lo que habíamos dicho, Jx pasará por un máximo o por un mínimo, cuando la derivada sea igual, la derivada de Jx' sea igual a 0, ¿sí? Esto es mucho más fácil que estar sacando ángulo por ángulo para ver cuándo me da el Jxy o el momento centrífugo me da 0, ¿sí? Entonces, si derivamos el Jx' con respecto a esto, y esto nos da 0, si derivamos esta expresión, ¿sí? Para un alfa igual a alfa 1, queda entonces que derivamos toda esta expresión y esta expresión nos queda que coseno de 2 alfa, ay Dios, coseno al cuadrado de alfa es igual a menos 2 coseno de alfa, por supuesto con respecto a alfa 1, seno de alfa 1, ¿sí? Por Jx. Y el seno, la derivada del seno al cuadrado de alfa, la derivada del seno al cuadrado de alfa va a ser igual a 2 veces el coseno de alfa, puesto que es con respecto a alfa 1, por lo tanto es alfa 1. Y el seno de 2 alfa, la derivada del seno de 2 alfa, queda 2 coseno de 2 alfa, ¿sí? Estamos derivando toda esta expresión con respecto a alfa, ¿sí? Cuando a es igual a alfa 1.
Por lo tanto, nos queda que la derivada de esto es igual al menos jx, porque jx es constante, así que lo único que se integra es esto, por 2 cosenos de alfa 1 seno de alfa 1, más ji, que también es constante, por 2 seno de alfa 1 coseno de alfa 1, menos jxi por coseno de 2 alfa 1, ¿sí? Donde acá tenemos entonces coseno de alfa 1, seno de alfa 1 en estas dos expresiones, vamos a sacar factor común, y nos quedaría entonces que 2 coseno de alfa, tenemos acá, 2 seno coseno de alfa era igual a seno de 2 alfa, por lo tanto, 2 coseno de alfa, seno de alfa 1, nos queda que es igual al seno de 2 alfa 1, y hemos sacado factor común, sacamos factor común, nos queda ji menos jx multiplicado por esta expresión que se nos transforma en seno de 2 alfa 1, ¿sí? Y de esta otra expresión nos queda tal cual estaba, menos jxi por el coseno de 2 alfa 1. Si a esta expresión la pasamos a este lado de la ecuación, queda entonces positivo, ¿sí? Si coseno de 2 alfa 1 lo pasamos dividiendo de este lado, entonces queda que 2jxi, y de este lado nos queda ji menos jx dividido el coseno de 2 alfa 1, que seno de 2 alfa 1 sobre coseno de 2 alfa 1 es la tangente de 2 alfa 1. Si pasamos esta expresión para el otro lado, entonces nos queda finalmente que la tangente de 2 alfa 1 es igual a 2 veces jxi, que es lo que teníamos acá, dividido el ji menos el jx, que era lo que pasábamos para el otro lado. ¿Sí? Bien. Este va a ser entonces el ángulo donde esta expresión me va a producir los momentos principales de inercia. Si analizamos trigonométricamente la última expresión, lo que vimos acá, vemos que existen dos valores de alfa 1, ¿sí? Estos dos valores de alfa 1 satisfacen la ecuación y difieren entre sí 180 grados. En consecuencia, habrá también dos valores de alfa 1 que, difiriendo 90 grados, también satisfacen esa ecuación. Entonces, que corresponden a estos dos últimos valores de alfa 1 tienen que ser ortogonales. Tienen que ser, para que esto sea, tiene que ser ortogonales para que jx' sea máximo y el otro sea mínimo, o al revés, ¿sí? O sea, esto no es que jx' siempre tiene que ser máximo, sino que puede ser también mínimo. Pero para que esto suceda, que el jx' sea máximo o mínimo, ¿sí? Estos dos valores, o sea, estos ejes tienen que ser ortogonales. Esos ejes, era lo que habíamos visto, estos ejes se llaman ejes principales de inercia. Ejes principales de inercia. Bueno, y los momentos de inercia correspondientes a estos ejes principales se le denominan momentos principales de inercia. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá es lo que hemos hecho. Entonces teníamos los ejes X, Y, estos ejes lógicamente
un ángulo alfa 1, ¿sí? Por lo tanto, cuando lo giramos ese ángulo alfa 1, decimos que esos son los ejes principales de inercia. Quiere decir de que nosotros vamos a tener, cuando tengamos que mover nuestro... cuando tengamos que girar nuestra pieza para que gire en esos principales, el ángulo que va a girar va a ser ese alfa 1, que es el ángulo que nosotros hemos calculado. ¿Está claro? Pero una pregunta. ¿Sí? Hay algo que no termino de interpretar, estos 180 grados. O sea, los 90 yo sé que son los ejes, ¿no? Pero si son 180, ¿no sería negativo? Y el momento siempre es positivo. No, porque acordate que cuando, a ver si lo ponemos acá, volvemos, acordate de esto. Acá. Que nosotros estábamos trabajando con esto, ¿sí? Que decíamos que en nuestro eje X e Y, para calcular JX y el JY, lo que hacíamos era girar, entonces, el eje Y hacia el eje X. Por lo tanto, teníamos un mismo eje, que era un mismo eje X e Y, que justamente están a 180 grados, ¿sí? Bien, claro, ahí con durador me quedan bien a 180. Entonces, eso es que vos vas a tener esos dos valores, ¿sí? Vas a tener esos dos valores de, a que van a estar 180 grados, ¿sí? Pero cuando vos lo pases a, ya lo vamos a ver en el círculo de Moore, que vamos a aplicar esto, cuando vos, ¿por qué? Porque en el círculo de Moore esos dos ejes están juntos, ¿está claro? Pero cuando vos lo pases, y aparte que vos tenés que acordarte que además el JX y el JY siempre son positivos, o sea que siempre van a estar del lado de las X, ese ángulo A1, ¿sí? Va a estar siempre en el lado positivo de las X. ¿Está claro? Sí, profe, listo. O sea que vos te vas a mover 180 grados, pero siempre en el ángulo, en el lado positivo de las X. ¿Queda claro eso? Perfecto, gracias. Entonces, cuando vos tengas que mover la pieza, ¿sí? En los ejes principales, ¿sí? Lo que vos vas a mover va a ser en realidad 90 grados y no 180 grados. ¿Está? Cuando vos lo tengas que hacer, cuando vos tengas que buscar, cuando vos me tengas que decir, bueno, el ángulo es tal, pero si yo a ese ángulo, porque vos me vas a calcular esto, ¿sí? La tangente de 2 alfa. Pero cuando vos me digas cuánto tengo que mover, y cuando lo tenga que mover, va a tener que ser alfa 1, más 90 grados, porque esos ejes son ortogonales. ¿Sí? Entonces, cuando muevas la pieza se va a mover alfa a más 90 grados. ¿Está claro? Sí. Profe, ¿Queda claro? Sí. Una pregunta, ¿el eje principal de inercia sería el que está en azul a 90 grados, es el que está rotado con alfa 1? Exactamente. Esos serían los ejes principales, los que están en azul. Y el otro, ¿sí? que está en color negro a 90 grados, ese sería también... Esto es un eje Y y un eje X, ¿sí? Son dos ejes que es evidente que estos ejes, acuérdense lo que habíamos visto en la clase pasada, estos ejes uno los podía poner como quería. Yo los puedo poner así o los puedo poner inclinado, más inclinado, los puedo poner en infinitos ángulos, ¿sí? Claro, sí. ¿Qué es lo que me conviene para hacer el análisis más reducido? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Me conviene poner el eje Y vertical
como siempre lo hemos estudiado, y el eje X horizontal, ¿sí? Pero yo los puedo poner a estos dos ejes, este eje Y y este eje X, los puedo poner en la posición que yo quiera. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, para encontrar los ejes principales, el momento centrífugo tiene que ser igual a 0. ¿Está? Para encontrar los ejes principales. Por lo tanto, yo tendré de esos dos ejes que estuve analizando, encontraré cuánto es ese radio de giro de estos dos ejes para llegar a los ejes principales. ¿Y para qué quiero llegar a los ejes principales? Bueno, fíjense que yo quiero llegar a los ejes principales porque yo de esa forma tengo la posición correcta para un mejor aprovechamiento de la pieza, ¿sí? Que también lo vimos en la clase pasada. Cuando llego a los ejes principales tengo un mejor aprovechamiento de la pieza. Ahora, puede llegar a suceder que no puedo mover la pieza hacia los ejes principales porque no me lo permite el diseño de lo que estoy calculando, ¿sí? Bueno, pero yo sabré cuál es el mejor aprovechamiento y cuál no, evidentemente. Pero para eso saco estos ejes principales, ¿sí? Porque la pieza yo la estoy calculando en esta posición y quiero saber si esta posición que yo estoy estimando son los ejes principales, porque puede llegar a ser que también esta posición que yo estoy calculando sean los ejes principales. Bueno, eso lo voy a calcular. Y si no, encontraré cuál es el ángulo de giro para saber cuáles son esos ejes principales. ¿Te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, decíamos que cuando movemos esa pieza, la movemos 90 más alfa 1, más ese ángulo que yo he encontrado. ¿Está? Los momentos principales de inercia, ¿cómo los calculo? Bueno, sale de lo que tenemos acá. Fíjense que acá, para no hacerlo matemáticamente, ustedes después, si quieren practicar, lo pueden sacar, está en el apunte. Pero fíjense que lo que nosotros tenemos es en relación al a alfa, coseno de alfa, seno de alfa o seno y coseno de 2 alfa, ¿sí? Quiere decir que está en relación del seno y del coseno, ¿sí? Bueno, podemos decir que el coseno al cuadrado de alfa va a ser igual a un medio, esto es trigonométrico, un medio de 1 más coseno de 2 alfa. Y el seno al cuadrado de alfa es igual a un medio por 1 menos coseno de 2 alfa, ¿sí? Bueno, si reemplazamos, entonces podemos reemplazar esto. Después podemos decir que el coseno de 2 alfa es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más tangente de 2 alfa. Bueno, si vamos reemplazando entonces con lo que le he dicho, vamos a llegar finalmente a esta expresión. Esta expresión me hace encontrar el J máximo y el J mínimo, ¿sí? Entonces llegaré a una expresión donde un medio del Jx más el Ji más un medio de la raíz cuadrada, esto es una raíz cuadrada, del Jx menos el Ji al cuadrado más 4J al cuadrado xy, esto salía de lo que habíamos visto de la expresión que les mostré, reemplazando por lo que les está dando, vamos a llegar a esta expresión que es el J máximo.
Y si ustedes se fijan que para el J mínimo, y por supuesto el J máximo, lo podemos llamar como el J1. Guarda cuando ustedes pasen, y ya lo vamos a ver, y lo van a ver después de que veamos al teórico, lo van a ver con los profes del práctico, porque hoy van a hacer ejercicios del círculo de Moore. Cuando ustedes pasen el eje, cuando demuestren cuáles son los ejes principales de la pieza, ¿sí? Demuestren cuáles son los ejes principales de la pieza, ustedes no pueden poner que esto es el J1, suponiendo que este sea el J1, que este es el J1 y este es el J2, o este es el J1 y este es el J2. Porque lo que nosotros ponemos acá son ejes principales, no momentos de inercia principales, ¿sí? Ponemos ejes principales. Tengan cuidado porque muchos de ustedes lo hacen bien, pero en vez de poner eje 1, eje 2 o eje 1, eje 2, ya vamos a ver, cuando veamos círculo de Moore, ya vamos a ver las posibilidades que tenemos. Esto no se llama J1 o J2, se llaman ejes principales. El J1 y el J2 son el momento de inercia máximo o el momento de inercia mínimo. Ojo con eso, ¿sí? Bueno, al momento de inercia máximo lo podemos llamar J1 y al momento de inercia mínimo J2. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre el momento de inercia máximo y el momento de inercia mínimo? Evidentemente es que la raíz cuadrada siempre tiene un signo más menos, ¿sí? Esto sale de la raíz cuadrada. Y cuando nosotros consideramos que el signo de la raíz cuadrada es más, el momento de inercia es el máximo. Cuando el signo de la raíz cuadrada es menos, decimos entonces que el momento de inercia es el mínimo. ¿Está claro? Por lo tanto, nosotros tendremos que sacar, fíjense, tendremos que sacar el Jx, ¿sí? Con respecto a un eje X y el JI con respecto a un eje Y, y si sacamos estos momentos, hay un momento centrífugo, entonces podremos decir que tenemos un J máximo o un J mínimo, ¿sí? Bueno, decíamos entonces que de esta forma podemos conocer la correcta posición de la pieza y esto lo hacemos para un mejor aprovechamiento. Por eso es que hacemos estos cálculos. Bueno, vamos a ver entonces ahora el círculo de Moore. El círculo de Moore lo vamos a ver en la pizarra, porque el círculo de Moore en realidad es un método gráfico donde para poder sacar el círculo de Moore y poder determinarlo, lo que hacemos es primero calcular el Jx, el Ji y el Jxi. Calculamos eso, por lo que ya lo habíamos hecho la semana pasada, ya lo habíamos aprendido a calcular, y una vez teniendo esos datos, podemos sacar el círculo de Moore, ¿sí? Acuérdense que lo que acabamos de decir es que el ángulo se mueve siempre en el eje positivo de las X. Por lo tanto, el círculo de Moore siempre se va a dibujar dentro del eje positivo de las X. Ahora lo vamos a hacer en el pizarrón. Decimos entonces que para sacar el círculo de Moore, que es una fórmula gráfica,
tenemos que conocer el JX, tenemos que conocer el JY y tenemos que conocer el JXY. ¿Está claro? Bien. ¿Sí? O subo la cámara. A ver, espérenme. Sí. A ver. De todas formas, después les voy a sacar una foto y se las voy a mandar. Ahí, ¿lo ven mejor ahí? Sí. Ahora sí, profe, se ve bien. No sabe. ¿Ahí ven bien ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, para hacer el círculo de Moore tenemos que partir del JX, JY y JXY, que volvemos a repetir, son ejes que nosotros hemos designado como, bueno, el Y vertical, el X horizontal, ¿sí? Pero no significa que sean los ejes principales, ¿sí? Bueno, para hacer el círculo de Moore, decíamos que es un método gráfico. Espérame. Donde decíamos que tenemos en un eje decimos que siempre estamos trabajando con respecto al eje positivo de las X, por lo tanto, lo que tendré entonces trabajaré en el eje positivo de las X. Bien, para hacer el círculo de Moore tengo que saber que en el eje de las Y, lo que yo tengo es el momento centrífugo. Como el momento centrífugo habíamos dicho que podía ser positivo, podía ser negativo o podía ser nulo, ¿se acuerdan? Y en el eje de las X que tengo son los momentos de inercia. Y decíamos que los momentos de inercia lo habíamos rebatido al eje Y, lo habíamos rebatido con respecto a X, estaban en el mismo eje, por lo tanto, lo que vamos a tener en el eje de las X es el JX y el JY en el mismo eje, porque es lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Que es lo que también les decía recién. Entonces, tengo que considerar estas dos cosas. En el eje de la está el momento centrífugo, positivo, negativo o puede ser cero, y en el eje de las X tengo compartido el momento de inercia con respecto a X y el momento de inercia con respecto a Y. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, sí, te escucho. No, que decía que sí, que vamos bien. Bien, bien, bien. Bueno, lo que tenemos que considerar ahora es lo siguiente. Vamos a tener diferentes posibilidades, por lo menos 4 posibilidades, ¿sí? Con respecto a los datos o los resultados que saquen de JX, JY y JXY, ¿sí? Yo le digo JX y JY para no estar mencionando todo, pero sabemos lo que significa cada uno, ¿no? Para no estar repitiéndolo. ¿Qué posibilidades tenemos? Decíamos que el JX y el JY no podían ser 0 y no podían ser negativos, pero sí puede ser uno mayor que el otro. Por lo tanto, puede que tenga una posibilidad de que X sea mayor que el JY. ¿Está? Y también decíamos que el XY, que es el momento centrífugo, podía ser positivo, negativo o 0. Bueno, vamos a tomar la posibilidad de que el XY es positivo.
¿Estamos? Bueno, vamos a jugar con esto para poder graficar el círculo de Mohr. Después vamos cambiando esas variables, ¿sí? Bueno, si decimos que el Jx es mayor que el Ji, entonces un Jx en un punto acá, ¿sí? En el eje de las X, y como es mayor que el Ji lo tendré en un punto acá. Quiere decir que yo tomaré, si acá tengo 0, tomaré desde 0, y esto lo haré a escala, desde 0 hasta el Jx, el valor que corresponde, y desde 0 hasta el Ji, el valor que corresponde, por supuesto, a escala. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bien. Bueno, lo vamos a dejar después cuando hagamos el círculo lo corro. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Bueno, si yo tengo el Jx y el Ji, ya he determinado que uno era mayor que el otro, por lo tanto toman esas posiciones dentro del gráfico, lo que tengo que poner ahora es el Jxy. El Jxy, habíamos dicho que en esta variable el Jxy era positivo. Siempre, ¿sí? Cuando hago el círculo de Mohr, no importa si el Jxy es positivo o negativo, no importa si Jx es mayor o es menor que el Ji, siempre se dibuja a partir del Jx el Jxy. Como siempre se dibuja a partir del Jxy, lo que yo hago es, del Jx tiene un valor, esto por supuesto a escala, suponiendo que tiene un valor, ahí, Jxy, ¿sí? Que es positivo, que me había dado positivo, por lo tanto lo dibujo por encima del eje, ¿sí? Y ahora dibujo el mismo Jxy, pero en sentido contrario, y ahora en el Ji. ¿Sí? Entonces, lo que hice hasta ahora es el J mayor, el momento de inercia mayor, en este caso que era el Jx, lo puse en su lugar, luego el Ji, y luego siempre desde el Jx, ¿sí? Siempre desde el Jx, dibujo el valor del Jxy, del momento centrífugo, y luego hago lo mismo, pero en sentido contrario. Si me dio positivo, entonces acá lo pongo negativo, y en el Ji lo pongo en sentido contrario y uno estos dos puntos. Al unir esos dos puntos, me da el centro. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Antes de unir. Decíamos entonces, el Jx y el Ji, según lo que nos habían dado, siempre en el Jx voy a poner el Jxy, o sea, el momento centrífugo, es decir, en este caso el momento centrífugo habíamos dicho que era positivo, por lo tanto, desde el Ji voy hacia arriba del eje que me es positivo, ¿sí? Y luego, en el Ji lo pongo al momento centrífugo, pero de signo cambiado. En este caso, como el momento centrífugo era positivo, en este caso lo pongo en sentido negativo. ¿Está bien? ¿Lo ves? Y de ahí, como ya
tengo el momento centrífugo negativo y acá positivo, uno esos dos puntos y me da el centro, ¿sí? Bueno, ahora ya tengo el centro, vamos a ver si me sale bien, y entonces, bueno, por poco. Fíjense, bueno, no está muy lindo el círculo, pero fíjense entonces que ya teniendo el radio, puedo hacer el círculo. ¿Está? ¿Lo ven? Bueno, no está muy lindo ese círculo, pero puedo hacer el círculo. Acá vamos a poner menos JX. ¿Está claro? Fíjense que si yo esto lo he hecho a escala, esto le he dicho que el JX que tiene un valor, he hecho la escala, determino entonces dónde están el J máximo y el J mínimo. Y de esa forma, entonces, puedo saber, por un método gráfico, puedo saber cuántos son esos valores. Si lo quiero hacer analíticamente, bueno, lo puedo determinar de esta forma. ¿Está? Bueno. ¿Qué es lo que habemos dado? Bueno, decíamos que acá teníamos el ángulo, ¿sí? El ángulo decíamos era, porque teníamos 180 grados, 2 alfa, ¿sí? Y cuando voy a girar, ¿sí? Suponiendo que si esto es el eje Y y este es el eje X, y yo tengo esa pieza así, cuando la voy a girar, ¿sí? En este caso la estoy girando para este lado, no necesariamente tiene que ser para este lado, y prima, X prima, ese ángulo se me transforma en la mitad, es decir, que lo giro alfa. En vez de girar alfa, lo giro alfa. ¿Hasta acá está todo claro? Volvemos a explicarlo si no. Después ustedes lo van a hacer en un ¿Podría ejercicio. repetir, profe, lo de ángulo de rotación? Bien. ¿Qué ángulo tenemos acá? El ángulo 2 alfa. Está claro, está ahí, ¿no? Sí. Bien. ¿Por qué tenemos 2 alfa? Y porque habíamos dicho, ¿se acuerdan que decíamos que satisfacía la ecuación que difería 180 grados? ¿Por qué? Y porque acá nosotros tenemos JX y JN. ¿Está? Pero cuando nosotros lo llevamos a la pieza, ¿sí? Esta es nuestra pieza, que nosotros calculamos el JX y el JY de acuerdo a dos ejes que nosotros pusimos, ¿sí? Que en este caso es vertical y horizontal. Cuando gira, no gira 2 alfa en la pieza, cuando la hacemos girar, no gira 2 alfa, que fíjate, gira alfa. Es decir, que gira alfa más 90 grados, que es lo que tenemos acá. No gira 2 alfa. ¿Está? Entonces, cuando tenemos en los ejes, lo que gira es 90 grados. ¿Por qué? Y porque nosotros cuando giramos esto, lo giramos 90 grados. ¿Está? Sí, ahí entendí. Gracias. ¿Lo ves? Bien, estamos hasta acá. Entonces, tengo que tener ese cuidado
en el círculo de Mohr es 2 alfa, cuando lo giro la pieza es alfa. Bien. ¿Cómo lo voy a girar? Porque hasta acá dijimos que girar, pero tengo que saber si lo voy a girar para allá o lo voy a girar para acá, ¿sí? ¿Cómo lo voy a girar? Y bueno, fíjense, ¿qué dijimos? Que cuando el JXY era 0, o sea, el momento centrífugo era 0, teníamos el J máximo y el J mínimo, ¿sí? Quiere decir que cuando yo gire el momento centrífugo, lo gire a 0, ¿sí? Voy a tener el J máximo y el J mínimo. Por lo tanto, tengo que girar en este caso en sentido horario, ¿sí? Tengo que girar el momento centrífugo, lo tengo que girar hacia el momento de inercia en sentido horario para que me quede el J máximo y el J mínimo. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, si yo tuviera entonces estos son X de Y, si yo tengo, por ejemplo, una pieza de esta forma, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? Que yo tengo que girar, en sentido horario, ¿sí? Para poder llegar a ejes principales, ¿sí? Y entonces, si tengo que girar en sentido horario, tendré que girar, por supuesto, suponiendo que este sea, bueno, esto no lo vamos a complicar, pero bueno, tendré que girar entonces el eje así, y por lo tanto, este eje así. ¿Cuál es el eje 1, principal 1, y cuál es el eje principal 2? Si el JX es el J máximo, en este caso, el JX es el J máximo, y habíamos dicho que el J máximo era el J1. Si el J máximo es el J1, el eje principal, entonces, va a ser 1. Por lo tanto, el JI, que es el J mínimo, es el J2, por lo tanto, va a ser el eje 2. ¿Cuánto va a girar esto? Y esto va a girar alfa. ¿Está? ¿Lo ven a esto? Profe, o sea, gira en sentido horario sería, ¿no? En este caso, porque nosotros dijimos que el JX era mayor que el JI y que el JXI era positivo, el giro va a ser así, ¿sí? Claro. O si lo querés poner así. Ujú. Va a ser horario. Por lo tanto, cuando gires, ¿sí? Por supuesto que ustedes van a tener el centro de gravedad de la pieza, otro color, cuando ustedes hagan el ejercicio, ¿qué es lo que van a sacar del ejercicio? El centro de gravedad de la pieza. Por lo tanto, este será el IG, suponiendo que estos son los centros de gravedad. Y este será el XG. ¿Está claro? Por lo tanto, ustedes cuando hagan el ejercicio, lo que van a girar va a ser el centro de gravedad en el 1, perdón, el 2 y el 1. ¿Sí? Es eso lo que ustedes van a hacer. Yo se los estoy haciendo para que lo vean mejor, pero en realidad cuando ustedes trabajen van a trabajar ahí. Porque ustedes todo lo que ustedes calcularon
JX y JY va a ser referente, que es lo que vieron la semana pasada, va a ser referente a el centro de gravedad de la pieza. Calcularon el centro de gravedad de la pieza y por lo tanto, de acuerdo al centro de gravedad, calcularon el momento de inercia en X y el momento de inercia en Y de la pieza y el momento centrífugo de la pieza. Por lo tanto, cuando ustedes hagan el círculo de Moore y vean, en este caso, el giro es positivo, lo que van a hacer es poner los ejes principales en el centro de gravedad. ¿Sí? ¿Está claro lo que les dije? Profe, entonces el sentido de giro dependería del JXY, del signo de JXY. Si El JXY sentido sería de negativo. giro va a depender de cómo pongas estos valores. Ahora vamos a hacer otro, Profe, en teoría esos para que te ejes quede más claro. ¿Sí? Sí, te escucho. esos ejes que graficó recién, el 2 y el 1, serían paralelos los dos, al otro eje 2 y al otro eje 1. Claro, sí. Ah, Sí. Lo que pasa es que acá lo hice con respecto al eje, pero después lo hice para que ustedes entendieran cuál es el giro, pero en realidad el giro que ustedes lo van a hacer va a ser con respecto al eje, al baricentro de la pieza, ¿sí? Que es lo que a ustedes les interesa, el baricentro de la pieza. claro, ¿sí? bien, o sea, en teoría moveríamos la pieza, no los ejes. Exactamente, en teoría vos estás moviendo la pieza, no los ¿Y ejes. eso para qué, profe? No sé, poner la filmina una más de la que está mostrando, que decía, no me quedaba claro. ¿Esto? Decía, sí, de esta forma podemos conocer la correcta posición de la pieza, mayor aprovechamiento, o sea, ¿por qué se la aprovecha mejor? Y bueno, porque justamente lo que vos calculaste, cuando vos estás calculando el JX y el JY, lo que estás calculando es el mejor aprovechamiento de la pieza, ¿sí? En la posición X y en la posición Y. ¿Está claro? Eso es lo que estás calculando. Ahora, cuando vos tenés, por ejemplo, a ver, para que lo veas, a ver si me entendés. Si vos tenés, por ejemplo, este rectángulo de esta forma, ¿sí? Vos vas a tener un JX y un JY. Y si vos lo tenés acostado, ¿sí? Vas a tener, por supuesto, estos son los ejes principales, ¿sí? Perdón, los ejes, los baricentros, ¿sí? Vas a tener el baricentro ¿Cuál de estos dos es un mismo rectángulo? Es un mismo rectángulo que tiene las mismas distancias, ¿sí? Pero fíjate que vos lo que tenés acá, ¿sí? Que decíamos que era b por h al cubo sobre 12, es JX, ¿sí? Bueno, y acá también JX es b por h al cubo sobre 12. Si vos haces el cálculo del momento de inercia en X y el momento de inercia de este en X y de este en X, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál te parece a vos que va a responder mejor la pieza o va a ser mejor echada la pieza? ¿Este o este? Fíjate en el cálculo, ¿no? El JX y el JY. Si esto es B y esto es H, ¿sí? Y esto es B y esto es H. Sí, ¿por qué se la aprovecharía mejor en uno que en el otro? ¿Cómo? ¿Por qué se la aprovecharía mejor en uno que en el otro? Y porque, a ver, cuando vos diseñas una pieza, ¿sí? Lo que querés es calcular, es ver cuál es el mejor aprovechamiento de esa pieza para saber cuál es la resistencia que vas a tener en esa pieza. Es decir, cuál es la mejor carga, o sea, las cargas que vos le vayas a aplicar a esa pieza o que vaya a soportar esa pieza, cómo las va a soportar mejor. Es decir, cuál va a ser la posición en donde va a soportar mejor esas cargas. Por eso está sacando el momento de inercia con respecto a X y el momento de inercia con respecto a Y.
Bien, ¿Te queda bien, claro genial. eso? Sí, sí, ¿Cómo? gracias, profe. ¿Te queda claro? Sí, sí, Esto es en la posición, o sea, una vez que vos sacaste el momento de inercia, el mejor momento de inercia, que es lo que te estoy mostrando ahí, el más alto, ¿sí? Va a ser el mejor aprovechamiento de la pieza. Entonces vos vas a utilizar esa pieza, la vas a utilizar de esa forma porque es el mejor aprovechamiento. claro. Bueno, ahora nos encontramos que además, en este caso del ejemplo que yo te di, eso es el momento de inercia, o sea, no vas a tener otro, ¿sí? Por lo tanto, al ser simétrico, el momento centrífugo es cero. ¿Te acuerdas que lo habíamos visto la semana pasada? El momento centrífugo Sí, 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 de esos rectángulos era cero. Por claro. lo tanto, el momento centrífugo era cero, el JX y el JY eran los ejes principales, ¿sí? Claro, Por eso perfecto. que, Eso ¿entendés? no terminé. Surgió a mí también la duda, como el rectángulo es simétrico, ya sea horizontal o vertical, ¿por Sí. qué una sería diferente a la otra si en los dos el JX es cero? ¿O no? JX No, sí, no, es no. cero. En el JXY, digo, es cero. El JXY es cero, porque vos no tenés distancia. ¿Te Claro, acordás? pero es mismo si está en vertical o en horizontal. Si, bueno, si Exacto. está inclinado, ahí sí Ahí ya encontraríamos cambia, algo ahí ya mejor. sí tenés, ahí ya sí tenés. Pero habrían los dos principales, o sea, las dos Exactamente. formas. En los dos serían principales. Los dos Y hay serían una, principales porque no tenés el momento centrífugo. El momento centrífugo es cero en ambos, ¿sí? Lo que sí no va a ser igual el momento de inercia, ¿sí? De acuerdo a la posición que vos y ahí el que utilices. sea mayor es el mejor. Exactamente. El momento de inercia, fíjate, van a ser diferentes. Si los calculás, van a ser diferentes. ¿Con cuál te vas a quedar? Y con el que sea mayor, ¿está claro? Ahora, esto está a nivel de estudio. Cuando vos en la realidad, cuando vos estás en la realidad y estás calculando una estructura o algo donde vos sabés que el momento de inercia posición es mejor, pero resulta que en el diseño no la podés poner en esa posición porque no podés más, bueno, eso ya serán alternativas que tomarás en el cálculo, pero vos tenés que saber cuál es la mejor posición para que resista las solicitaciones que vos les vas a exigir. ¿Está claro? ¿Les queda claro? Sí, 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 muy profe, bien. gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, pero había un ¿Puedes sacarle compañero. una foto al pizarrón? ¿Querés que le saque una foto? Dale. Sí. Dale. Espérate que encuentre mi celular. Bien. Pero decíamos, ahí tu compañero tenía la duda y que preguntó, ¿siempre es positivo? No, 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 no. Vamos a la otra posibilidad. Borramos todo esto. Vamos a dejar el círculo de mora, a ver hasta dónde podemos observarlo. Y bien, variamos esto. Decimos, esta era la primera, la que hicimos acá. La segunda, podemos decir entonces que el JX es menor que el JY. Que es menor no significa que sean positivos. Los dos son positivos, pero uno es menor que el otro. Y entonces también podemos decir que el JXY es positivo. Bueno, si esto sucede, bueno, vamos a tener que borrarlo y volverlo a hacer porque si no se va a hacer un lío. Borramos acá. La metodología es la misma. Lo único que fíjense, les he cambiado los valores. ¿Sí? He cambiado los valores. Entonces, si esto sucede, acuérdense, esto es el JX y JY, decimos que el JY en esta
escala es mayor que el JX, por lo tanto tendremos el JI ahí. Y esto también en escala, el JX lo tendremos acá. Fíjense que estamos cambiando lo que teníamos recién. Antes lo teníamos acá, el JX. Ahora, como el I es mayor, está ahí. Volvemos de nuevo a utilizar la misma metodología. Desde el JX, ¿cuánto va? Si el momento centrífugo era positivo o negativo. El momento centrífugo es positivo, por lo tanto, desde el JX lo ponemos al JXI positivo. En el JI era a la inversa, de signo cambiado. Entonces, desde el JI decimos entonces JXI negativo. Unimos JX con JXI con JXI. Lo unimos. Y me da el centro, tal cual lo hicimos recién. Fíjense, el método es el mismo. Lo que me cambiaron fueron los valores de JX y JI. Vuelvo a hacer el círculo de nuevo. Bueno, me dio mal. Bueno, más o menos, ustedes sean amables con mi dibujo y consideren que esto es un círculo. Bueno, ¿sí? Ahí está. Bueno, ¿hemos hecho algo diferente de lo que hicimos recién? No hemos hecho nada diferente. Lo único diferente son los valores de JX y JI. Volvemos de nuevo. ¿Dónde tenemos el J máximo? Y acá. J máximo. ¿Dónde tenemos J mínimo? Lo tenemos acá. J mínimo. Entonces, el J, ahora el JI es el J máximo, por lo tanto es el J1. El JX es el J mínimo, por lo tanto es el J2. ¿Vamos hasta acá? Bien. Decíamos que el momento centrífugo tiene que convertir en 0 para encontrar el J máximo y el J mínimo. Por lo tanto, tengo que girar el momento centrífugo hacia el JX o el momento centrífugo hacia el JI y me da, esto es 2 alfa, me da el momento máximo y el momento mínimo. Lo tengo que girar, ¿sí? Fíjense, el giro ahora, recién era un giro horario, ahora es antihorario. ¿Está? ¿Lo ven? Por lo tanto, y ahora sí vamos a hacer la pieza, la vamos a hacer bien, así no los confundo. Por lo tanto, si supongo tener esta pieza, donde, suponiendo que este sea el centro de gravedad, suponiendo, este es Y y este es XG, ¿sí? Si ese es el centro de gravedad de la pieza, tengo que girar
en sentido horario. Si lo tengo que girar en sentido antihorario, entonces lo tendré que girar de esta forma. Y de esta forma, entonces, tendré alfa, y por lo tanto, lo tendré acá. ¿Cuál va a ser el eje 1 y cuál va a ser el eje 2? Les pregunto. El eje Y va a ser el eje 1 y el eje X el eje 2. Exactamente, el eje Y va a ser el eje 1 y el eje X va a ser el eje 2. Fíjense que el momento centrífugo sigue siendo positivo como el anterior. Lo que hemos variado ha sido JX y JY, que ahora JX es menor que JY. Fíjense cómo me va el giro y cómo me variaron los ejes. ¿Cuál es el eje principal y cuál es el eje secundario? ¿Lo ven? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sí, profe, ¿se podría decir que el momento de inercia que nos dé mayor siempre va a ser el máximo? ¿El momento de inercia máximo? Claro. El momento de inercia mayor siempre va a ser el máximo. Claro, bien. ¿Sí? Sí. Profe, Sí, y sí. el mejor aprovechamiento de la pieza está en JI. El mejor aprovechamiento está acá tenés dos cosas. Sí. Tenés, por un lado, tenés que girar un ángulo alfa a toda la pieza para que tengas el mejor aprovechamiento. Claro. Y por el otro lado, tenés que en el eje Y tenés el J máximo. Claro. ¿Entendés? Entonces, si vos vos vas a tener que va a responder mejor a las solicitaciones sobre el eje claro. Y, sobre el eje, que es el J máximo. El JI, claro, donde más hay. Que en este caso es el JI. En este caso, lógicamente. Sí. Gracias, profe. ¿Te queda claro eso? Sí, ahora sí. Gracias. Bien. ¿Algo más? Vamos rapidito porque me van a echar los de práctico, me van a enojar. Vamos al la próxima variante, que sería que estamos girando hacia la izquierda o hacia la derecha, pero eso dependerá de qué, del JX y del JY. Entonces, vamos de vuelta. Si el JX es mayor que el JY, como en este caso, pero ahora el JXY es negativo. Si el JXY, vamos a hacerla al revés, para aprovechar el círculo. Vamos a hacerlo al revés, para aprovechar el círculo. Que el JX, no, que el JY no importa. Sí, está bien, estaría bien. No importa, lo vamos a vuelta. El J, porque vamos a tener lo mismo, el círculo se va a mover para la derecha o para la izquierda, o sea, para un momento horario o antihorario, pero depende de los valores que tengamos. Si el JX, vamos a hacer que el JX es mayor que el JY y que el JXY ahora es negativo, ¿sí? Ahora es negativo, lo que vamos a tener, vamos a borrar esto de vuelta, lo vamos a hacer para que no se complique, porque si no se va a sobredibujar, pero ustedes lo pueden ir viendo ustedes ahí en su hoja, ¿sí? Volvemos de nuevo, JX es mayor que el JY, y siempre partimos del JX, por lo tanto, en este caso es negativo,
Por lo tanto, si es negativo, vamos a tener acá JXY negativo. Una vez que dibujamos JXY con respecto al JX, dibujamos con respecto al JY, pero en sentido contrario, por lo tanto quedaría ahora positivo, JXY. Unimos estos dos puntos, estamos aplicando la misma técnica, pero los valores diferentes. Tenemos C, y ahora de vuelta a sufrir con el círculo, a ver si me sale. Bueno. Se me corre y el círculo pasa a ser cualquier cosa. Bueno, suponiendo que quedó el círculo, que está muy feo, pero bueno, está más rápido. Bueno, no sé por qué. Se ve que se corre. Sí, está bien, profe, igual se entiende. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando le saque la foto, quiero que les quede. Bueno, ahí, les quede bien. Bueno, entonces, este es el JI y el JX. Fíjense, entonces, estamos haciendo el mismo método del JX, pasamos, ahora era negativo, hicimos el menos JXY, luego hicimos el JX desde el J y marcamos el centro, hicimos el círculo, ¿sí? Y acá tengo el J máximo y acá tengo el J mínimo. Volvemos de nuevo, que el JX pasa a ser el J máximo, que pasa a ser el J1. El JI es el J mínimo y pasa a ser el J2. ¿Sí? ¿Cómo giro? ¿Cómo giro? Y fíjense, siempre el JXY gira hacia el 0, o sea, tiene que ser 0 para que sea máximo. Por lo tanto, alfa va a ser en sentido contrario, como en el caso en el caso anterior, ¿sí? Si lo vemos de este lado, alfa va a ser antihorario, ¿sí? Pero, si volvemos a la figura, donde tenemos los ejes principales, fíjense, va a girar en sentido antihorario, como recién, tal cual recién lo habíamos visto, pero, fíjense, ¿cuál va a ser el eje 1, el eje principal 1? ¿Cuál va a ser? JX. X. Exactamente. Y el eje 2 va a ser la Y. Esto me habrá girado en sentido antihorario, perdón, este es 2 alfa, perdón. Esto es 2 alfa. 2 alfa, 2 alfa. Me habrá girado acá alfa. Y eso es los ejes principales. Recién no le saqué foto, pero bueno, ustedes lo pueden hacer, lo pueden deducir perfectamente. ¿Claro lo que estamos haciendo? Sí, sí.
Bueno, fíjense, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el 4, donde el JX es menor que el JY y el JXY es negativo. Si esto sucede, entonces, vamos a ver si puedo borrar esto y no estar sufriendo con el círculo. Esto ya no va. ¿Sí? JX y JY. Acá tenemos el JY, que es mayor que el JX. ¿Sí? Pero siempre partimos del JX. Entonces decimos que es negativo, por lo tanto tenemos acá, tenemos menos el JXY. En el JY lo ponemos al JXY en sentido contrario, entonces lo pondremos acá, el JXY. Unimos estos dos y nos da C. Con C hacemos el círculo y nos queda el J mínimo y el J máximo. Y ahora el JY va a ser igual al J máximo, que va a ser igual al J1, y el JX va a ser igual al J mínimo, que va a ser... Si dibujamos, se me sale acá, si dibujamos entonces la pieza, IG, XG, XG. ¿Cómo va a ser el giro? El giro va a ser de el momento centrífugo hacia, se tiene que convertir en 0 para que sea el máximo. Entonces acá tenemos 2 alfa, por lo tanto tenemos 2 alfa. El giro, ¿cómo va a ser? Va a ser positivo, va a ser horario, como en este caso, ¿se acuerdan? Como vemos en ese caso. Pero los ejes van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, si el giro es horario, lo que tendremos entonces que los ejes van a girar, este así, y este así. Bueno, ¿cuál será el eje principal 1 y cuál será el eje principal 2? El 1 es Y. El 1 es Y. Por lo tanto, 2 es X. ¿Se dan cuenta que si yo varío esto, los ejes principales me van a... ¿Por qué me van a variar los ejes principales, el eje 1 y el eje 2? Y porque es lo que dijimos recién. Si yo estoy tratando de sacar el momento de inercia, con el dibujito que le hice de los dos rectángulos, si estoy tratando de sacar cuál es el momento máximo, el momento de inercia máximo, si el eje X o el eje Y, por supuesto que el máximo me va a dar el eje 1, que voy a poder cargar o solicitar más con respecto a ese eje que con respecto al otro. ¿Es correcto? Sí. Profe, quiere decir, profe, que cuando se parte de JX, JXY sería negativo, ¿no? Eso, cuando se parte de JX. No, claro, o sea, simbólicamente debería estar al revés los signos ahí, pero... Acá está negativo. Acá Claro, acá partís del negativo. Pero el JX es negativo. Claro, porque o sea, se parte a partir de JX sería, ¿no?
en ese caso. Se parte del signo del JX. Ah, bien. Del signo. O sea, Claro, por eso que yo te lo estoy poniendo acá. Vos acá el JX, siempre partís del JX. ¿Sí? JX, o sea, si el momento centrífugo es negativo, lo pones negativo, ¿ves? Ah, Porque ahí acá está. es negativo. Sí, ahí entendí, profe. Después, en el ahí lo cambias de signo. Claro, sí, ahora me di cuenta. Pero en el JX siempre va con el signo que tiene, con el signo que te dio. Claro, sí. ¿Está claro? Ahora sí. Ahí está. Bueno. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Esto lo van a practicar en el práctico, pero siempre tienen que considerar esto y esto, ¿sí? O sea, de acuerdo al momento de inercia en I, X, ¿sí? ¿Cuál es mayor? Siempre son positivos, pero uno es mayor que el otro, siempre. Entonces, de acuerdo a cuál sea mayor, lo colocamos acá. Y de acuerdo a cómo lo colocamos, siempre partimos del JX para poner el JX, ¿sí? O sea, el momento centrífugo con el signo que le corresponde. Siempre con el signo que corresponde. Por lo tanto, en el I va a ir con el signo contrario. ¿Está? Bueno, eso es lo que nos va a dar el giro de la pieza. Y también eso es lo que nos va a dar los ejes principales de la pieza. ¿Está claro? Profe, ¿y en qué caso XY sería colineal con J mínimo? O sea, sería una sola línea básicamente y no una inclinación con un ángulo. Cuando es igual a 0, ¿no? Cuando vos tenés que el JXY es igual a 0, ¿qué vas a tener? Vas a tener un JX y un JY. ¿Sí? Sí. Es eso lo que vas a tener. Pero el JXY es igual a 0. O vas a tener al revés, el JY y el JX, eso dependerá cuál es mayor o cuál es menor, ¿sí? Claro. ¿Y qué vas a tener? Que el JXY es igual a 0. No se te va a formar esto, porque el círculo se te forma cuando tenés cuando tenés un JXY. Ahora, en el caso, vamos a analizar lo que preguntaste. Puedo borrar esto un poquito, ¿no? En el caso de que el JXY es igual a 0, ¿sí? Si el JX es mayor que el JY, entonces el JX será el máximo, el JY el J mínimo. ¿Está claro? Sí, profe. Y siempre considerando que el JXY es igual a 0. Y si suponiendo que el JX es menor que el JY, entonces el JY será el J máximo y el JX será el J mínimo. Siempre considerando que el JXY es igual a 0. O sea que si nos piden hacer un círculo de Moore con un momento centrífugo a 0, ¿no hacemos todo eso? O sea, no se forma un círculo. No sé, lo que sí podés hacer, y te conviene hacerlo siempre para explicar que el tema, conoces sobre el tema, lo que sí te conviene hacer es hacer lo que hicimos, el JX, el JXY, poner, como yo lo estoy poniendo acá, el JXY, el JX, JY, y ponerlo así. Bien. Entonces vos sabes que el JX ahí estás demostrando que vos sabés que en el círculo de Moore el JXY está en 0. ¿Sí?
Sí, bien. ¿Lo ves? Y por supuesto, analíticamente o numéricamente, si te digo que el JXI es igual a 0, y esto sucede cuando, y ya lo vamos a ver la semana que viene, cuando son piezas que son simétricas, ¿sí? Es más, ustedes la semana que viene van a hacer ejercicios. No es que esta semana no lo vayan a hacer, sino que lo van a visualizar mejor. Cuando el JX, el momento centrífugo es igual a 0, vos ya sabes que si el JX te dio mayor que el JX es el máximo, el otro es el mínimo, no tenés que hacer ningún cálculo de estos, no hace falta, porque vos ya lo sabes. Si la pieza es simétrica, vos ya sabes es más, cuando vos ves que la pieza es simétrica, ya podés decir que el momento centrífugo es igual a 0 y no lo tenés que calcular, no hace falta que lo calcules. ¿Está claro? Y vos podés determinar eso. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, profe. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Bueno, yo creo que estuvieron preguntando bastante recién para sacarse las dudas. Practiquen ahora con los profes que van a hacer círculo de humor y todas las dudas que tengan las vemos también la semana que viene. Pregunten a los profes y anótenlas y las vemos la semana que viene y las vemos la semana que viene. La semana que viene lo que vamos a hacer es, bueno, ver de la simetría, vamos a analizar esto de la simetría para cuando tenemos simetría, entonces ya el momento centrífugo es igual a 0, lo que nos pasaba con el rectángulo que teníamos recién, que por más que estuviera acostado el rectángulo parado, sigue siendo simétrico y por lo tanto el momento centrífugo sigue siendo 0. Ya vamos a ver que por esta simetría que se me da, el momento centrífugo es igual a 0, por lo tanto el JX y el JY pasan máximos y mínimos. Y vamos a desarrollar, vamos a ver de dónde sale esto del momento de inercia del rectángulo y el momento de inercia del triángulo. ¿Por qué estos dos? Porque se suele tomar mucho, este desarrollo se suele tomar mucho en los exámenes, en los parciales o en los exámenes. Entonces lo vamos a ver para que ustedes lo tengan en cuenta para cuando estudien para el examen final o el parcial. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿Alguna cosita más? Bueno. Dejamos de coso, si no tienen ninguna consulta, no hay preguntas en el chat. Bueno, nos estaríamos viendo la semana